5 meses. ¿Sí? Levítico 23, 24. En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Dice así: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Otra vez. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Una vez más. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Una vez más. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y una vez más, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Amén. Pueden sentarse. Amén. Dios, Cristo vive. Capítulo 23 de Levítico nos habla las fiestas solemnes. Si ustedes leen el verso 4 correctamente, dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová. Dios. El pueblo cristiano, ¿verdad?, dice que estas son las fiestas solemnes de los judíos. Pero la Biblia no dice eso. Dicen, estas son fiestas judías. La Biblia dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová. De Dios. De Jehová. Dicen muchos cristianos, pero se las dieron a los judíos, no a la iglesia de Cristo. Pero todas estas fiestas son fiestas proféticas que tienen su cumplimiento ¿dónde? En Jesucristo. En Jesucristo. Es un calendario para todo el año, un calendario anual, donde Dios te da mes y día de los días que tú tienes que celebrarle fiesta solemne a Jehová. Y son fiestas que se tienen que celebrar perpetuamente. ¿Sí? Como en este caso que estamos en la fiesta de Pascua. ¿Sí? ¿Por qué nosotros estamos celebrando la fiesta de Pascua? Vamos a leer 1 Corintios 5. Primera Corintios 5, verso 7. ¿Sí? Vean lo que dice la Escritura. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sí? La Pascua, ¿sí?, que Dios le ordenó a la nación de Israel, ¿sí?, nosotros la celebramos ahora en Cristo. En Cristo.
la celebramos en Cristo. Entendemos que Israel, la nación de Israel, está celebrando su liberación de la esclavitud, de la opresión, de la miseria, de la opresión. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Nosotros le damos gracias a Dios por la liberación de Israel. Le damos gracias a Dios porque el Señor nos libró de la esclavitud. ¿Sí? Pero nosotros al celebrar la Pascua, estamos celebrando nuestra liberación del pecado. ¿Sí? O sea, nosotros estamos celebrando nuestra liberación del pecado. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Sí? Ellos fueron sacados de Egipto, nosotros somos sacados del pecado. ¿Sí? Ellos son sacados de la esclavitud, nosotros somos sacados de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Porque nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. ¿Sí? Nuestra Pascua se llama Jesucristo. Yo me pongo a pensar en la liberación que Dios hizo a través de Moisés. Fue gloriosa. Fue gloriosa esa liberación. ¿Sí? Fue maravillosa esa liberación. ¿Sí? Pero ver la liberación que Jesús ha hecho para la humanidad que cree en Él, salvando al hombre del pecado y de la culpa. Jesús nos ha librado del pecado y nos ha librado de la culpa del pecado. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Precisamente la carta a los Hebreos, la carta a los Hebreos, su capítulo 9, en su verso 14, dice: cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No solo la sangre de Cristo quita el pecado, quita la mancha del pecado, sino que limpia la conciencia de culpa. Limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a Dios vivo. Si esto no lo hubiera hecho el Señor, nadie que sea sincero con Él mismo, nadie podría servir al Señor. ¿Por qué? Porque el pecado produce sentimientos de culpa. ¿Sí? Y muchas veces, ¿verdad? Decimos, no, pues Dios me perdonó, ¿ok? Pero los sentimientos de culpa no se van. La sangre de Cristo nos trae liberación del pecado y liberación
del sentimiento de culpa. Precisamente, por eso es que hoy nos podemos poner de pie y hablar del Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si no fuera así, entonces todos cargaríamos sobre nosotros, ¿verdad?, el complejo de culpa. Todos. Y con complejos de culpa, ¿quién podrá servir al Señor? Pues nadie. ¿Quién podrá decir, no, pues voy a servir al Señor? Nadie. La sangre de Cristo, ¿verdad?, se ofreció mediante el Espíritu Eterno a Dios sin mancha. Y dice, limpiará vuestras conciencias. ¿Sí? La conciencia te dice qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Limpiará vuestras conciencias de las obras muertas, o sea, de todo lo que hicimos lejos del Señor. ¿Sí? Y al limpiar la sangre de Cristo, nuestra conciencia de obras muertas, ahora sí podemos servir al Dios vivo. No porque seamos mejores, sino porque la sangre de Cristo nos está dando esa bendición, como lo hacía el sumo sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote no era perfecto. El sumo sacerdote era un ser humano como nosotros, con defectos. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué el sumo sacerdote no moría? Porque él sacrificaba un cordero y esa sangre la ofrecía por su propio pecado. Antes de que él entrara al lugar santísimo, él ofrecía ¿qué? La sangre del cordero. Y esa sangre lo limpiaba ¿de qué? De su pecado. Y le permitía estar en la presencia de Dios. Cuando él limpiaba su pecado, entonces hacía el sacrificio por el pueblo y entraba con la sangre de ese cordero para el perdón de todo el pueblo. ¿Sí? Precisamente, ¿verdad? Eso es lo que ha hecho el Señor. Ha lavado con su sangre nuestros pecados, pero ha quitado de nosotros los complejos de culpa, de condenación, de acusación. Gloria a Dios. Yo sé que la gente que te conoció te va a decir que no, que quién sabe qué, que Dios nunca te va a perdonar a ti ni a mí, pero la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Esa es la realidad. ¿Cuándo tenemos la recuperación? Por eso mismo, Israel salió de Egipto, de la esclavitud, y nosotros el Señor nos sacó de este mundo para que fuéramos su pueblo. Gloria a Dios. Vamos a leer Éxodo capítulo 12. ¿Sí? Cristo vive. Vamos a ver la historia. Esto es el aspecto histórico, lo que leemos en Éxodo 12. Pero el cumplimiento profético lo tenemos nosotros en Cristo. Sí, amén. Pero también tenemos que tener un aspecto personal en nuestra vida. Tú tienes que entender las fiestas. Las fiestas tienen que tener tres cosas. ¿Sí? Pónganse listos los que van a predicar.
Las fiestas tienen que tener tres cosas. Tienes que saber el aspecto histórico, o sea, lo que pasó en el pasado. ¿Sí? Tienes que conocer bien, ¿verdad? Lo que pasó en el pasado. Bien, lo tienes que conocer bien. ¿Sí? Tienes que conocer bien lo que dice aquí Éxodo 12 acerca de la razón. Tienes que conocer el aspecto profético. ¿Sí? Si esa fiesta Cristo proféticamente ya la cumplió o la va a cumplir. ¿Sí? Y también tienes que, ¿verdad?, ver el aspecto personal. ¿Sí? Ayer hablábamos acerca del cordero. Era de 1 año el cordero, sin defecto. Y es claro que San Juan 1:29 dice: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando de Jesús. ¿Sí? Entonces sabemos que el aspecto histórico era un animalito. El aspecto profético es Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Sí? Pero el aspecto personal lo veíamos. ¿Sí? ¿Cómo vemos nosotros al Cordero? ¿Sí? Le vemos defectos, le vemos manchas, le vemos errores. ¿Cómo vemos al Cordero? ¿Sí? Ayer estudiamos que a Jesús le estuvieron analizando en todas las palabras que él decía. ¿Sí? Lo examinaron los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, los herodianos. Lo examinaron los gobernantes del pueblo. Lo examinaron las autoridades civiles de Roma. Y que fue declarado por Pilato 3 veces inocente. ¿Sí? Entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos que conocer el aspecto histórico. El error de nosotros como siervos de Dios es solamente ver el presente. No, pues es que Cristo nos salvó. Sí, pero ¿de dónde viene todo eso? ¿Cómo se originó todo eso? Es claro que hoy la Pascua, el pueblo de Israel la celebra, pero sin cordero. Es claro eso. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió por nuestros pecados. ¿Sí? Ya murió por nuestros pecados. ¿Sí? ¿Cuántos miles o miles y miles de corderos se sacrificaron? Hasta que llegó el verdadero Cordero de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Y con esa ofrenda nos hizo perfectos para siempre. ¿Sí, hermanos? Gloria al Señor por eso. Cristo vive. Entonces, iglesia, el aspecto histórico es que Israel es liberado de Egipto, liberado de la esclavitud. ¿Sí? El cumplimiento profético es que nosotros somos librados del pecado y de la culpa del pecado. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Hoy vamos a ver algunos textos. Este texto de Colosenses, bueno, pero vamos a ver Éxodo 12, verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será el principio de los meses para vosotros, será el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Sí? Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa la tomarán, uno según el número de las personas, conforme al comer de
cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de 1 año. Lo tomarás de las ovejas y de las cabras. Lo guardarás hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Cuáles son las 2 tardes? El día 14 se tenía que sacrificar al cordero entre las 2 tardes. ¿Sí? La primera tarde es a las 12 del día. La primera. La segunda tarde es a las 6 de la tarde. ¿Sí? El Señor indicaba que el cordero se tenía que sacrificar entre esas 2 tardes, entre las 12 y entre las 6 de la tarde. ¿Sí? Y precisamente el cordero se sacrifica exactamente a las 3 de la tarde. ¿Sí? Las 2 tardes, de 12 a 6, en medio están las 3 de la tarde. La Biblia dice que Cristo exclamó, ¿verdad? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, a la hora ¿qué? ¿A qué hora? A la hora novena. ¿Qué es la hora novena? Son las 3 de la tarde. Las 9 de la mañana, ¿verdad? ¿Verdad? La tercera hora. Las 12, la sexta. Y la hora novena, las 3 de la tarde. La hora undécima, 5 de la tarde. La hora décima, las 6 de la tarde. ¿Sí? Es sorprendente cómo cuando Cristo estuvo, ¿verdad?, en la cruz, ¿sí?, a las 3 de la tarde estaban sacrificando a todos los corderos en el templo de Jerusalén. Es sorprendente. Todos los corderos que habían sido llevados, ¿verdad?, por el pueblo de Israel, los sacerdotes los estaban sacrificando a las 3 de la tarde. ¿Sí? Y a esa hora, ¿verdad?, que los sacerdotes estaban degollando a los corderos, a esa hora Jesús murió por ti y Jesús murió por mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que agradecerle a Dios por la nación de Israel y bendecir a la nación de Israel. Sé que la nación de Israel, solo el 2% de su población ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí? El 98% todavía no dice Jesús es el Señor. Pero es claro, ¿verdad?, que un día ellos dirán, Jesús es el Señor. ¿Cuándo? Cuando los tiempos de nosotros se terminen. Cuando los tiempos de los gentiles se terminen, entonces Israel, todo Israel dirá, Yeshua HaMashiach. Dirán, Jesús es el Mesías. ¿Sí, hermano? Todo Israel será salvo.
aspecto profético y tienes que ver el aspecto personal, lo que produce en tu vida. ¿Sí? La Pascua que habla aquí en Éxodo 12 trae la liberación del pueblo de Israel. ¿Sí? Piensen nada más, por favor. Ellos desde el día 10 se preparan escogiendo el mejor cordero. El día 14, entre las 2 tardes, que son las 12 del día y las 6 de la tarde, exactamente en medio son las 3 de la tarde, las 2 tardes, ellos sacrifican el cordero. Juntan la sangre, ¿verdad? Y van y empiezan a untar, ¿qué? Los linderes de las puertas. ¿Sí? ¿Sí? Esa sangre va a traer una protección, porque a la medianoche el destructor va a matar a todo primogénito del faraón como del sirviente y a todo primogénito de los animales. Ellos preparan el cordero. Dios les dice cómo lo coman, ¿sí? Con hierbas amargas. ¿Por qué? Porque tienen que recordar toda la amargura que vivieron allí 430 años. ¿Sí? Lo tienen que comer, ¿verdad? Con hierbas amargas, con pan sin levadura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la levadura es símbolo de pecado también. Es símbolo de hipocresía. De eso vamos a hablar en estos días, sobre el pan sin levadura, lo importante que es el pan sin levadura. ¿Sí? Porque la fiesta de Pascua incluye la Pascua e incluye la fiesta de panes sin levadura. ¿Qué quiere decir? Que la fiesta de Pascua se inicia el 14, ¿sí? Entra el 15, cuando se celebra la fiesta de ¿qué? De los panes sin levadura. Algunos mezclan las dos fiestas en una, pero no, o sea, son dos fiestas diferentes, distintas, ¿sí? Distintas. Ahora tenemos que ver esto. Mientras ellos están comiendo, ¿verdad? La cena de Pascua, mientras ellos lo están comiendo, en Egipto, en cada hogar está muriendo una persona. Ellos están comiendo, el destructor va sobre todos, ¿sí? O sea, por eso se le llama Apolión, por eso se le llama destructor, porque él no va a este sí, a este no, o sea, él va a destruirlo todo. El destructor va a destruir todo, todo, lo va a destruir todo. El destructor no va a hacer acepciones de que aquí a él no le hago nada, a este sí, este me cae mal. No, el destructor va a matarlo todo, todo. La situación es que el destructor no puede entrar a la casa de los hebreos porque ahí está la sangre del cordero. No puede entrar. ¿Usted cree que el destructor
¿Usted cree que el destructor no quiere quitarnos la vida a nosotros? Pero ¿qué pasa? Hay algo que tenemos que... La sangre de Cristo. La sangre del Hijo de Dios. Tenemos la sangre de Jesús a favor nuestro. Dios nos ha rociado con la sangre de Jesús. La sangre de Jesús está clamando en el cielo por misericordia a favor tuyo y a favor mío. La sangre de Jesús. Y por eso se cumple el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá, debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Vea mi pestilencia que en medio, vea, del día, o sea, ya ni de la noche. En medio del día destruye. A ellos los agarró en la noche. En medio, o sea, vea, ni siquiera en el día. No sé si se han fijado, no sé por qué, yo me he dado cuenta que en la noche la gente se enferma más. En el día, pues, está enfermo. Y ahí lo ves. Pero en la noche está muriendo. Porque Jesús lo dijo claro. La noche es cuando actúan ¿quién? Las tinieblas. Por eso tenemos que trabajar cuando hay luz. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que trabajar de día, cuando hay luz. ¿Sí? ¿Por qué fueron a prender a Jesús de noche? ¿Por qué no lo prendieron de día? Dice Jesús, ¿cuántas veces estuve delante de ustedes enseñándoles, verdad? Y nunca me prendieron. Porque le tenían miedo al pueblo. Dice, pero esta es su hora. La hora de las tinieblas. ¿Ya ven? Pero la peste no destruirá ni aún de día. Ni de día. A Dios toda la vida. Mi saeta que vuelve de día, mi pestilencia que en medio de oscuridad destruye. Caerán a tu lado conmigo y de ti la piedra, mas a ti me llegarán. ¿Verdad? Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. La sangre de Jesucristo tiene poder. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Dice aquí en Éxodo 12, ¿verdad? En el verso 29 al
aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre el trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de animales. Se levantó aquella noche el faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y ahora sucede que los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. ¿Qué hacen? Mientras ellos cenaban, ¿usted qué quiere? ¿Cenar o ver un muerto en su casa? Cenar. Gloria a Cristo. ¿No es mejor una cena? Sí, ¿Un amén. muerto? Por eso mañana vamos a dar la cena del Señor. Gloria a Dios. ¿Sí? Amén. ¿Es mejor cenar o ver un muerto? Cenar. Amén. Definitivamente. Sí, amén. ¿Sí, hermanos? Vea, de verdad, hermanos, así se lo digo, con el corazón en la mano, ¿de cuántas nos ha librado el Señor? ¿De cuántas? Gloria a Dios, amén. Sí, más. ¿De cuántas no nos ha librado el Señor? Amén. Pero por la sangre de Jesús. ¿Qué bueno es el Señor? Y bueno, en Israel no hay ningún muerto, porque dice Éxodo 12, ¿verdad? 28, y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. ¿Qué hubiera pasado si alguien de Israel no lo hubiera hecho? También se hubiera muerto el primogénito de esa casa. Y ahora los egipcios dicen que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan. Hermano, es que esto fue tremendo. Fue tremendo. En toda casa un muerto. ¿Se acuerdan ahora con lo del COVID y aquí en la calle vemos cuando no, ya se murió allá, ya se murió acá, ya se murió por acá, ya se murió por allá, ya se murió? En esta calle se murieron bastantes, bastantes. Se murieron bastantes. Y nosotros seguíamos diciendo: Señor, creemos que el Salmo 91 sigue teniendo vigencia, que tiene poder y que la vida al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso, hermanos, es claro que la Pascua, en este caso en hebreo Pesa, ¿sí? Pascua se pronuncia en griego, ¿sí? Y en hebreo se pronuncia Pesa. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo.
pesa no solo es un cordero que se sacrifica. Eso lo tenemos que entender. No es solo un cordero que se sacrifica y se cena. Pesa, Pascua, es la presentación de la misericordia de Dios. Pesa o Pascua es la presentación de la misericordia de Yahvé. ¿Sí? O de Yahvé, o de Jehová, o de Hashem. ¿Sí? ¿Sí? O de Elohim. O la misericordia del Abba, del Padre. ¿Sí? O sea, no solo es una cena, es la presentación de la misericordia de Dios para su pueblo, y que la muestra, ¿sí?, de que la salvación, oigan bien, de que la salvación se recibe solo por la gracia. ¿Sí? La salvación solo se recibe por gracia. Por gracia somos salvos. Amén. Por medio de la fe, como dice Efesios 2, 8 y 9. Por la fe en Jesucristo, por gracia se recibe la salvación. ¿Sí? Y la fe se demuestra obedeciendo las órdenes que se nos dan. Como en este caso en el verso 28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. ¿Sí? ¿Ya vieron? Ok, entonces hay una lista, ¿verdad? Éxodo 12, verso 2. Se celebrará en el mes de Abib o de Nisan. Este mes será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Que esta Pascua que sucedió en Egipto es la crucifixión de Jesús. ¿Sí? La crucifixión de Jesús. Por eso, el aspecto histórico, ellos son liberados de Egipto. El aspecto profético, ¿qué hace Jesús? Muere por nosotros en la cruz. Jesús es crucificado. ¿Sí? Jesús es crucificado. Lo leemos en los evangelios siempre. ¿Sí? Gloria a Dios. Ayer vimos el evangelio de Juan. Vamos a ver el de Mateo. Todos los evangelios hablan de la crucifixión. Cristo vive. Capítulo 27 de Mateo. ¿Sí? Su verso 32. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado no quiso beber. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre mí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza la causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificado, ¿sí? ¿Y qué dice la Biblia?
Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahí está el aspecto profético cumpliéndose. ¿Sí? El cordero está siendo sacrificado. En el caso de Jesús, muriendo como el peor de los malhechores, porque la cruz era diseñada para los peores criminales. ¿Sí? Verso 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ahí está. ¿Sí? A otro salvo, a sí mismo no se puede salvar. El Salvador no salvó, pero el Salvador a él mismo no se pudo salvar. El Salvador nos libró de la muerte, muriendo por nosotros, pero asimismo él no pudo librarse de la muerte por nuestro pecado. ¿Sí? A otro salvo, asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos. Ahí está un cordero, el Hijo de Dios, el cordero, siendo sacrificado de la peor forma. ¿Sí? Por amor a ti y por amor. ¿Sí? Pagando por nuestros pecados, ¿sí? En la cruz y sobre su cuerpo. Y estaba un título que era verdadero: el Rey de los judíos. Gloria a Dios. El Rey de los judíos. ¿Sí? Era real ese título, era verdadero y es verdadero. Amén. ¿Sí? Pero aunque estaba el título allí, los principales sacerdotes, los fariseos, los ancianos, nunca creyeron que él fuera el Rey de Israel. Por eso los padres de la fe, como Ireneo, los padres de la fe, como, ¿verdad? No recuerdo los demás, ahorita los voy a recordar. Ellos dijeron que Israel fue desechado por Dios porque crucificaron a su hijo. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? Que el peor crimen de la nación de Israel haber matado al Hijo de Dios. Pero ellos, entonces, ¿por qué no leen la escritura? De que el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. San Ignacio de Antioquía, otro padre de la fe.
¿Sí? ¿Usted qué dice? ¿Que Israel fue desechado? ¿Acaso no era un plan perfecto del Padre que Jesús muriera en Jerusalén y que fuera desechado por Israel? Si los que leen la Biblia y profundizan saben por qué Dios lo permitió, porque Dios lo que quería era salvarte a ti y a mí. Gloria a Dios. Así como el corazón del faraón se endureció para no dejar ir a Israel, así Dios endureció el corazón de Israel para que no aceptaran a Jesús, ¿verdad? Para que tú y yo ahora seamos salvos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jesús fue crucificado. ¿Sí? El aspecto profético se cumplió. Jesús fue crucificado. ¿Cuál será el aspecto personal? Liberación de Egipto, aspecto histórico. Cumplimiento profético, Jesús fue crucificado, murió en una cruz. Y el aspecto personal, ¿cuál será? ¿Para qué murió Jesús? ¿No te has puesto a pensar? Colosenses 1, 13, 14. Vamos a ver la Biblia. Vamos a leer la santa palabra de Dios. Vamos a ver cuántos podemos dar. ¿Sí? Quiero que pongan atención y me digan, ¿verdad? El aspecto personal, lo que hizo Jesús por ti. ¿Sí? Y por mí. Colosenses 1, 13, 14 dice de esa manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué está diciendo estos textos? ¿De qué nos libró Jesús? De la potestad de las tinieblas. ¿De qué nos libró Jesús? De la potestad de las tinieblas. ¿Sí? Nos trasladó al reino, a su reino nos trasladó. ¿Qué hizo Jesús al morir por nosotros en la cruz? Nos dio redención por su sangre. ¿Qué redención? Nos compró. Comprados con la sangre. Nos compró con la sangre. ¿Sí? Nos compró con su sangre el Señor. Nos compró con su sangre. Fuimos comprados con su sangre. Tú vales la sangre de Jesús. Yo valgo la sangre de Jesús. Fuimos comprados con su sangre. Aleluya. ¿Y qué hizo, verdad, Jesús? Perdonó nuestros pecados. Perdonó nuestros pecados. Eso es lo que tienes que saber tú. ¿Sí? A Israel lo sacó de la esclavitud. A Jesús le permitió morir en la cruz para que con la sangre que él derramó nos comprara y con su sacrificio perdonara nuestros pecados. Somos libres de ¿qué? Del poder del pecado. Fuimos comprados con la sangre de Jesús. No
1:7. Efesios 1:7 dice: en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sí? Otra vez, redimidos, comprados con su sangre, ¿verdad? Y tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios fue muy rico para perdonarnos en gracia. Nos miró con gracia, dijo el Señor, pobre de este México. Pobre de los habitantes de Chaco. Nos miró con gracia, el Señor. El Señor nos miró con odio y dijo, mueran los de Chaco. El Señor no dijo, mueran los de Covadonga. El Señor no dijo, mueran los de Nueva San Miguel. El Señor dijo, que vivan los de Covadonga. Que vivan los de San Miguel. Que vivan los de Honduras. Que vivan los de Valle de Chanco. Que vivan los de Charlos. Que vivan todos. Que viva la humanidad. Que la humanidad viva por la sangre de Jesús. Que la humanidad se salve por la sangre de Jesús. Que la humanidad tenga el perdón de pecados por la sangre de Jesús. ¿Cuánto? Marcos 10:45. Marcos 10:45. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y vea la obra de Jesús, y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir y a dar su vida en rescate. Un rescate. Un rescate. ¿Qué dijo Dios? José, te mereces la muerte. Dije yo, pues sí. ¿Qué dijo Jesús? Señor, yo muero por él. ¿Sí? Voy a hacer un rescate. ¿Ah? ¿Usted sabe lo que es un rescatista? ¿Sí saben o no saben? ¿No exponen su vida a los rescatistas? ¿Un bombero no expone su vida? Está prendido el edificio y hay un niño allá arriba en el 6º piso. Y tiene que entrar. Está exponiendo su vida para salvar a un niño. ¿Sí? Bueno, he visto que rescatistas hasta han expuesto su vida por salvar a un animalito. Dice, es que mi perro se mete. ¿Sí? ¿Qué pasó con los temblores y con todo lo que se cayó? ¿Y a cuántos no rescataban? El último terremoto, ¿verdad? Que supimos, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Turquía. No llegaron rescatistas de muchos países y no, gracias a Dios, también fueron de México. Sí, ellos supieron. Y no sacaban niños vivos. Pero se imagina a qué se está exponiendo a que eso se caiga y ahí queda. ¿Qué hizo Jesús? Te rescató. Sí, amén. ¿Cómo te rescató? Dijo, yo muero por ti. Es claro que
Es claro. Que rescate. Ellos eran un cordero, un animal. Nosotros, ¿a poco no nos podríamos comprar un animalito ya sale sobre David? Ya. Pero tuvo que venir el Hijo de Dios. Sí, amén. Tuvo que venir el Santo de los Santos. Amén. Tuvo que venir el Verbo hecho carne. Amén. ¿Sí? Y tuvo que venir, ¿verdad? A rescatarte a ti y a mí. ¿Sabes por qué tú no has muerto? Porque Él te rescató. ¿Sabes por qué yo no he muerto? Porque Él me rescató. Me rescató del poder del pecado. Me rescató del pecado y de la muerte. Y a ti también te rescató del pecado y de la muerte. Hay poder en el nombre de Jesucristo. A Dios la gloria. Mateo 26, 26 a 28. Mateo 26, verso 26 a 28. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es el pan? El cuerpo de Jesús. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. ¿Sí? La sangre de Jesús, hermano, fue derramada para el perdón de los pecados. ¿Sí? Por eso el aspecto personal tú lo tienes que recibir. Liberación del pecado, liberación de la muerte, liberación del poder del pecado. ¿Por qué? Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por uno será derramada, no, hermano. Por muchos se van a salvar, hermano. Muchos se van a salvar. Porque es claro que el cordero que Dios pidió a Israel lo tenía que comer toda la familia. ¿Sí? Toda la familia. Y es claro lo que la Biblia nos enseña en Lucas 19:9 acerca de Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Dios. ¿Sí? Es claro lo que la Biblia nos enseña en el libro de Hechos 16, 31 a 34, acerca del carcelero de Filipos. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Serán salvos tú? ¿Tú? ¿Serán salvos tú? Y toda tu casa. Serán salvos tú y toda tu casa. Serán salvos tú y toda tu casa.
20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó ¿con qué? Con su propia sangre. Yo por eso no veo correcto que diga mi iglesia. Yo no lo correcto. O sea, él murió. Él derramó la sangre. La iglesia la ganó Jesucristo con su propia sangre. Con su propia sangre. Con su propia sangre. Aleluya. Primera carta de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Mira nada más, rescatados de nuestra vana manera de vivir. No con cosas corruptibles como oro o plata. Pues si fuera con oro, Dios tiene todo el oro Gloria a Dios. y toda la plata. Amén. Pero no. ¿Cómo se salva un alma? Por otra alma. ¿Cómo decía la ley? Ojo por ojo, diente por diente, golpe por golpe, quebradura por quebradura, vida por vida, muerte por muerte. ¿Cómo decía la ley? El que mató, morirá. ¿O no? ¿Sí? Usted no es solo materia. Usted tiene un alma Amén, amén. que tiene un espíritu. Amén. Usted no es solo materia. Que el Señor sabe que las almas no se compran con oro ni plata. Por eso la sangre representaba ¿qué? ¿Qué representaba la sangre de ese animal? Precio. La sangre representaba el alma, porque la sangre es principio de vida, y la sangre del animal era el alma del animalito. ¿Sí? Y por eso Jesús te compró con su sangre. Sí, amén, amén, amén. No te compró con oro ni plata.
Y el aspecto personal, liberación del poder del pecado. Gloria a Dios. Por la sangre de Jesús. Por eso, la sangre de Cristo